La partícula divina, el átomo es nuevo. Este capítulo se centra en el nacimiento y desarrollo de la teoría cuántica. Cuando el arco iris ya no bastaba. Este arco iris se refiere al que es generado gracias a un prisma, irradiado por una luz blanca, pero en 1998 se celebraba el centenario del descubrimiento del electrón y los físicos empezaron a estudiar a profundidad las propiedades de la luz. Así, uno de los físicos más sonados en este campo, Newton, logra mostrar por medio de un prisma de cristal cómo se desplegaba un haz de luz blanca y se lograba ver su composición espectral, mostrando colores que van del rojo al violeta y generando un arco iris. Esto no bastó para la comunidad, así que en 1815 Joseph von Fraunhofer, un artesano que era muy hábil, logró crear un instrumento, un pequeño telescopio que mostraba con eficacia y con nitidez cada una de las líneas espectrales que se generaba, siendo estas de color negro. Pero esto no bastó, así que apareció James Clerk Maxwell, quien dijo que las ondas de luz son campos eléctricos y magnéticos, pero lo más importante era que la distancia entre las crestas de la onda era un parámetro fundamental que iba a determinar el color de cada espectro de luz que se generaba. Todo esto llevó a muchas dudas, ya que se supone que los átomos eran duros, tenían masa, indivisibles y no tenían forma. Pero llegó una persona llamada Gustav Robert Kirchhoff, quien encontró una conexión entre elemento y estas líneas espectrales, diciendo que cada átomo era capaz de absorber y emitir su propia línea espectral. Entonces, para llegar a aquella teoría que se tenía de las líneas espectrales era necesario tener pruebas contundentes, y una de esas fue refutar la teoría de Maxwell, donde se suponía que el cuerpo solamente irradiaba calor, pero por el contrario, ellos dicen que irradia y absorbe energía. Así, para Planck, el calor es una forma de energía y por lo tanto el contenido de energía que tenga un cuerpo va a depender de la temperatura en la cual se encuentre en su entorno. Entonces la física clásica debe tomar de nuevo una fuerza, lo cual lo hacen por medio del efecto fotoeléctrico retomado por Einstein, para lograr comprobar la teoría de Maxwell, quien lo hace por medio de una observación experimental de Henry Hertz por las ondas. Así, gracias al estudio de Einstein y a la teoría de Planck, se logró llegar a la idea de fotón propuesta por el físico Arthur Compton. Gracias al enfrentamiento entre la teoría cuántica y la teoría clásica, se llegó a lograr abordar el núcleo en su totalidad, teniendo en cuenta sus constituyentes y mucho más allá. Así, modelos de entre Rutherford y Bohr se enfrentaron, pero Bohr se empezó a guiar por tomar un átomo el más sencillo, el que era el del hidrógeno. 2 minutos para la energía. Imaginemos un sistema gaseoso complejo con millones de átomos que se mueven todos rápidamente y chocan contra las paredes del recipiente y entre sí. Algunos átomos ganan energía y otros la pierden. Sin embargo, la energía total siempre se conservará. La energía puede cambiar y cambia continuamente de una forma a otra. Hoy conocemos la energía térmica, química, eléctrica, mecánica y nuclear. Sabemos también que la masa puede convertirse en energía mediante la siguiente ecuación. ¿Qué tiene que ver esto con el átomo? Pues bien, en el modelo de Bohr se aprecia el electrón dentro de órbitas específicas definidas por su radio. Cuando el electrón absorbe energía, este sube de nivel. Si los electrones saltan hacia abajo, pierden energía, es decir, emiten un fotón cuya energía es igual a la diferencia de la energía de las órbitas. Albert Michelson examinó las líneas espectrales y observó que cada una de las líneas del hidrógeno consistían en 2 líneas muy juntas, lo que significaba que cuando el electrón va a saltar a un nivel inferior puede optar por 2 estados de energía más bajos, al igual que lo hizo Arnold Toynbee uniendo la teoría cuántica y la relatividad, donde predecía 2 órbitas muy próximas y no una como lo dijo Bohr. También Zeeman añadió piezas al modelo de Bohr. En su experimento puso un mechero Bunsen entre polos de un imán y en el mechero sal de mesa. Allí examinó la luz amarilla del sodio con un espectrómetro. Mediciones más precisas lo hicieron Samuel y George, donde plantearon que el efecto de los electrones estaba dado por el spin. Todas estas nuevas ideas eran válidas en sí mismas, como si fuesen productos cogidos de aquí y allá en una tienda de accesorios. El modelo solo tenía un problema, que estaba equivocado.
En 1912 Bohr iba viendo dificultades cada vez mayores. En esas, de Broglie, un estudiante de doctorado, se inspiró en un artículo de Einstein dándole vueltas al significado de los cuantos de luz. Entonces de Broglie sacó a colación una simetría nueva diciendo: si las ondas pueden ser partículas, las partículas pueden ser ondas. La tesis doctoral de Broglie se aceptó en 1924, aunque el mayor triunfador fue Schrödinger, quien vio un gran potencial en la obra de Broglie. Dos científicos, Davison y Germer, bombardeaban superficies metálicas recubiertas de óxido con chorros de electrones. Davison observó que ciertas superficies metálicas que no estaban recubiertas de óxido reflejaban un curioso patrón de electrones. En 1926, Davison viajó a un congreso en Inglaterra y allí conoció la idea de Broglie. Decidió entonces analizar sus datos desde el punto de vista del comportamiento ondulatorio. Los patrones casaban perfectamente con la teoría de que los electrones actúan como ondas. Dicha longitud de onda estaba relacionada con la energía de las partículas del bombardeo. Heisenberg, un estudiante de Europa, vio que las órbitas de Bohr no eran más que construcciones artificiales que servían para que los números saliesen bien. Cayó en cuenta de que este nuevo átomo no era visualizable en absoluto. Escribió entonces una teoría llamada mecánica de matrices para medir líneas espectrales. Sin embargo, este método matemático no era muy fácil para los físicos. Schrödinger, un profesor de física de 38 años de edad, viajó con una amiga vienesa donde llevó el artículo de Broglie sobre las partículas y las ondas. Allí se le ocurrió una idea y enunció seguidamente una ecuación en la que los electrones son ondas de materia. En la ecuación de Schrödinger hay un actor clave llamado psi, la cual se le llama función de ondas y contiene todo lo que se puede saber del electrón. Cuando se resuelve la ecuación, da cómo varía psi en el espacio y el tiempo. Schrödinger quería rescatar la física clásica e insistió que los electrones eran verdaderamente ondas clásicas. Su ecuación describía esas ondas sujetas a la influencia de las fuerzas eléctricas del átomo. La ecuación daba el radio de Bohr automáticamente sin ajustes y proporcionaba las líneas espectrales no solo del hidrógeno sino también de otros elementos. La publicación de su ecuación causó sensación de inmediato, tanto que Sommerfeld dijo que era un asombroso descubrimiento del siglo XX. Los físicos se enamoraron de la ecuación de Schrödinger porque se trataba de una ecuación diferencial, la cual era una forma familiar para todos. Poco tiempo después se demostró que tanto Schrödinger como Heisenberg tenían teorías idénticas. El único problema es que la ecuación de Schrödinger es que la interpretación de psi era errónea. El objeto psi no podía representar ondas de materia, pero sí representaba alguna forma de onda. Max Born en 1926 recalcó que la única interpretación coherente de la función de onda era esta misma al cuadrado, donde esta era la probabilidad de hallar la partícula o el electrón, y que variaba también respecto al espacio y tiempo. Schrödinger hizo la parte dura, elaborar la ecuación en que se cimienta la teoría, pero fue a Born, inspirado por el artículo de Einstein, a quien se le ocurrió que predecía en realidad la ecuación. La ironía está en que Einstein nunca aceptó la interpretación probabilística de la función de onda concebida por Born. Gracias a la ecuación de Schrödinger se puede medir, por decirlo así, una probabilidad alta donde se encuentra el electrón. Es la única medición que podemos obtener de un sistema cuántico. El físico inglés Paul Dirac quería consumar las dos teorías y para ello dio con una ecuación a la que llamó la ecuación de Dirac, de la cual concluye que los electrones deben tener spin y producir magnetismo. Este físico inglés por primera vez propuso una partícula de antimateria, ya que gracias a una cámara de niebla diseñada para registrar y fotografiar partículas subatómicas, afirmó la existencia del positrón, un electrón pero con carga opuesta. El experimento de la doble rendija consistía en dirigir unas de luz amarilla hacia una pared, donde estaban abiertas dos rendijas finamente separadas y una pantalla recogía la luz que brotaba a través de ellas. Pero para el experimento con electrones se incluía el contador de Geiger en la pantalla, el cual sonaba cuando detectaba partículas. La física newtoniana no funciona para el mundo cuántico, es decir, el mundo micro por llamarlo así. La ecuación de Schrödinger fue propuesta para el mundo micro, pero al aplicarla al mundo macro funcionaba perfectamente.
Se afirma que la mecánica cuántica tiene un carácter fantasmagórico y por ello va en contra de la intuición, ya que para los físicos clásicos no se pueden explicar estos fenómenos. Pero la mecánica cuántica funciona y la tecnología ha revolucionado gracias a esto. El experimento consistía en que la partícula A se envía a Bangkok y la partícula B hacia Chicago, y Bohr explica que las partículas A y B, a pesar de estar tan lejos, tienen una comunicación entre ellas, pero Einstein afirma que esta comunicación es una acción fantasmagórica. Al pasar el tiempo, los científicos van mirando más allá. Años antes de Cristo, Arquímedes resumió los principios de estática, pero Galileo fue mucho más allá. Newton llegó mucho más lejos que ellos dos, y así han continuado varios científicos estudiando diferentes fenómenos hasta llegar hoy en día a la mecánica cuántica.